Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos por aquí hoy. Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un título que ha generado un revuelo tremendo y que estoy seguro que les va a encantar desgranar con nosotros. Nos vamos a adentrar en el fascinante mundo del espectáculo turco para hablar de algo que ha dejado a muchos con la boca abierta y con muchas preguntas en el aire. Hande Erçel impacta. Haré lo que Kerem desee. ¡Sorpresa! Si han oído bien, la protagonista de tantas historias que amamos, Hande Erçel, y nuestro querido Kerem Bürsin, están de nuevo en el ojo del huracán, y esta vez, parece que las cosas se ponen aún más interesantes. ¿Qué significa esta declaración? ¿Qué hay detrás de este aparente deseo de complacer? Vamos a analizarlo a fondo, a desentrañar cada detalle y a especular sobre lo que esto podría significar para su relación, sus proyectos y el futuro de esta pareja que tantos seguidores tiene. Y antes de empezar, no olviden hacer clic en ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Es súper fácil y nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. El titular, Hande Erçel impacta, haré lo que Kerem desee. Sorpresa ha sido el detonante de un sinfín de especulaciones, teorías y comentarios en redes sociales y foros de fans. ¿Es una declaración de amor incondicional? ¿Una estrategia de relaciones públicas? ¿O simplemente una frase sacada de contexto que ha cobrado una vida propia? Nuestra tarea hoy es intentar responder a estas preguntas, basándonos en lo que sabemos, en lo que se ha dicho y en las interpretaciones que podemos hacer. Primero, hablemos de Hande Erçel. Ella es una de las actrices turcas más reconocidas y queridas a nivel mundial. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en un ícono. Ha protagonizado series que han roto récords de audiencia y ha conquistado corazones en incontables países. Su vida personal, como la de muchas celebridades, siempre está bajo el escrutinio público, y cualquier declaración o gesto suele ser analizado con lupa. Por otro lado, tenemos a Kerem Bürsin. Otro actor que ha ganado una popularidad impresionante, especialmente gracias a su química innegable con Hande en la serie Sen Kalkam. Su relación, tanto en pantalla como fuera de ella, ha sido un tema recurrente para la prensa y para sus seguidores, quienes han seguido cada paso de su noviazgo con gran interés. La forma en que se apoyan mutuamente, sus apariciones juntos y sus dulces interacciones han consolidado la imagen de una pareja sólida y enamorada. Ahora, ¿qué significa exactamente haré lo que Kerem desee? ¡Sorpresa! Esta frase de entrada suena bastante fuerte y sumisa. Podría interpretarse de muchas maneras. Por un lado, y quizás la más romántica, es que Hande está tan enamorada y confiada en su relación con Kerem que está dispuesta a apoyarlo en cualquier proyecto o decisión que él tome. Esto hablaría de una relación de equipo, de complicidad y de un profundo respeto mutuo. En el contexto de dos artistas exitosos que a menudo enfrentan decisiones importantes sobre sus carreras, podría significar que ella está dispuesta a adaptarse a sus necesidades profesionales, ya sea mudándose de país por un rodaje, apoyándolo en un proyecto que requiera mucha dedicación o simplemente cediendo en pequeñas decisiones cotidianas. La sorpresa podría referirse a lo inesperado de esta declaración tan abierta o al impacto que esto genera en quienes la escuchan, quienes quizás esperaban una dinámica de pareja más equitativa, o simplemente no imaginaban esta muestra pública de devoción. Otra interpretación, quizás un poco más cínica o realista, es que esto podría ser parte de una estrategia de marketing o de relaciones públicas. Las parejas de celebridades a menudo generan mucho interés, y una declaración así, que sugiere una devoción total, puede ser una forma de mantener la atención pública sobre ellos, de alimentar el romance que sus fans tanto aman y, en última instancia, de beneficiar sus carreras individuales y conjuntas. En el mundo del entretenimiento, la imagen lo es todo, y una imagen de pareja que se apoya incondicionalmente es muy atractiva para el público. La sorpresa aquí podría ser el timing de la declaración, o quizás la forma en que se presentó, buscando generar un máximo impacto mediático. Podríamos también considerar que la frase, aunque suene extrema, es una forma de expresar un compromiso profundo. En muchas relaciones, especialmente aquellas que son públicas, hay un equilibrio entre la independencia y la unión. Decir, haré lo que Kerem desee podría ser una forma de decir, estoy alineada con tus sueños y dispuesto a hacer lo necesario para que se cumplan, porque tu felicidad es importante para mí. Esto no necesariamente implica una falta.
de agencia por parte de Ande, sino más bien un deseo de sumar y contribuir a los objetivos de su pareja. La sorpresa podría venir de la intensidad de esta afirmación, que rompe con la idea de que las parejas modernas deben estar en una constante negociación de poder. Y por supuesto, no podemos descartar que sea simplemente una frase dicha en un momento de mucha intimidad, de mucha conexión, y que se ha hecho pública. Quizás Kerem estaba hablando de un proyecto que le apasiona, o de un sueño que tiene y Ande, en un gesto de amor y apoyo, le dijo algo como cuenta conmigo para lo que necesites, haré lo que desees para que lo consigas. La parte de sorpresa podría ser la reacción de quienes escucharon esta frase, o la propia sorpresa de Ande ante su propia declaración tan enfática. Es importante recordar que a menudo las citas de las celebridades son editadas, contextualizadas o incluso malinterpretadas por los medios de comunicación. Sin el contexto completo de la entrevista o la conversación donde se pronunció esta frase, es difícil saber con certeza cuál era la intención original. ¿Fue dicha en un tono juguetón? ¿Fue una respuesta a una pregunta específica? ¿Estaba rodeada de un ambiente de risas o de seriedad? Podríamos especular que esta declaración está ligada a algún proyecto en específico de Kerem. Quizás él está considerando un papel en el extranjero que requiera un cambio de residencia temporal o permanente. O tal vez está planeando iniciar un negocio o un proyecto creativo que demande una gran inversión de tiempo y energía. En estos casos, la declaración de Ande cobraría un sentido práctico de apoyo incondicional. La sorpresa podría ser la naturaleza de ese proyecto o la magnitud del compromiso que implica. También es plausible que se trate de una forma de empoderamiento. En lugar de que Ande se sienta presionada, podría estar afirmando su propia agencia al declarar que, dentro de su relación, ella elige activamente apoyarlo y estar a su lado, independientemente de las circunstancias. Es una elección consciente de hacer de Kerem una prioridad, algo que muchas personas en relaciones buscan. La sorpresa podría ser para aquellos que ven su relación a través de un prisma de competencia o de conflicto, y no esperan ver tanta unidad y apoyo. Analizando la dinámica de Kerem y Ande, siempre se han mostrado como un equipo. En redes sociales comparten momentos de su vida cotidiana, viajes y se dedican mensajes de apoyo mutuo. Esta declaración, lejos de ser totalmente incongruente con la imagen que proyectan, podría ser una intensificación de esa imagen. La sorpresa podría ser que, a pesar de la presión mediática y de sus propias carreras exigentes, mantienen una conexión tan fuerte que uno está dispuesto a hacer cualquier cosa por el otro. Otra posibilidad, más ligada a las redes sociales, es que este titular sea clickbait. A veces los titulares se exageran o se distorsionan para atraer la atención. Es posible que la frase original fuera mucho más sutil y se haya amplificado para generar interés. Sin embargo, incluso si es así, el hecho de que una frase así se haya viralizado dice mucho sobre el impacto que Ande y Kerem tienen en su audiencia. Considerando que haré lo que Kerem desee. Sorpresa se presenta como un titular intrigante, vamos a pensar en las posibles reacciones que esto genera. Por un lado, están los fans que adoran a la pareja y ven en esto una prueba más de su amor y compromiso. Se sentirán felices, inspirados y reafirmados en su apoyo a ambos. Luego están aquellos que son un poco más escépticos y se preguntan si hay algo más detrás de esta declaración. Podrían pensar en las presiones de la fama, en la necesidad de mantener una imagen pública, o incluso en posibles problemas subyacentes en la relación que se están ocultando con una declaración tan efusiva. El elemento sorpresa es crucial aquí. ¿Sorpresa por qué? ¿Sorpresa por la declaración en sí? ¿Sorpresa por lo que Kerem podría desear? ¿Sorpresa por la magnitud del compromiso? Si Kerem deseara algo que requiriera un gran sacrificio por parte de Ande, por ejemplo, dejar temporalmente su carrera para enfocarse en su vida familiar o en un proyecto personal de él, la declaración de Ande sería verdaderamente impactante. Pero también la sorpresa podría ser positiva, como que Kerem desee algo que impulsará la carrera de Ande de una manera inesperada, y ella, con total confianza, está dispuesta a seguirlo. En resumen, el titular Ande Erçel impacta, haré lo que Kerem desee. Sorpresa nos abre un abanico de interpretaciones. Podría ser una muestra genuina de amor y apoyo incondicional dentro de una relación sólida. Podría ser una estrategia de relaciones públicas para mantener viva la imagen de pareja ideal. O podría ser una frase dicha en un contexto específico que ha sido magnificada para generar interés. Lo que sí es innegable es el poder de atracción que tienen Ande Erçel y Kerem Bürsin, y cómo cada uno de
Sus movimientos o declaraciones se convierte en tema de conversación. Lo más probable es que sea una combinación de factores. El amor y la conexión genuina existen, pero también son conscientes de la importancia de su imagen pública. La frase dicha con convicción sirve para reforzar la idea de una pareja unida y que se apoya mutuamente, lo cual es muy atractivo para sus admiradores. La sorpresa se queda en la mente del espectador, invitando a la especulación y a la discusión, manteniendo así el interés en la pareja. Y así llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos desgranado este llamativo titular, explorando las diferentes facetas y posibles significados detrás de las palabras de Anne Derzel. Hemos visto cómo una simple frase puede generar tanto debate y cuánto interés despierta esta carismática pareja. Lo que queda claro es que Ande y Kerem siguen siendo una de las parejas más seguidas y queridas del mundo del entretenimiento, y su relación, sea cual sea su dinámica interna, continúa cautivando a millones. Espero que hayan disfrutado de este recorrido y que les haya parecido interesante. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que hay detrás de esta declaración? ¿Cómo interpretan ustedes haré lo que Kerem desee? Sorpresa. Déjenme sus pensamientos y especulaciones en la sección de comentarios de abajo. Sus opiniones son súper valiosas para nosotros y nos encantan leerlas. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido intrigante y entretenido. Hasta pronto.